Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Ha sido un tiempo muy especial. Para mí también ha sido una enorme bendición poder compartir con ustedes y ver la obra del Señor. Yo le dije al pastor que me siento muy honrado de poder estar aquí en virtud de que es una iglesia que hace 70 años, desde 70 años está predicando el Evangelio. Y me honro, me siento honrado por el Señor estar en este púlpito, en esta comunidad, en este lugar, con esa historia, ¿no? Con esa trayectoria. Y es una bendición de parte del Señor. Hermanos, quiero invitarlos por favor a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Durante estos días hemos estado hablando del impacto que ha tenido la tecnología en nuestras vidas, en nuestra sociedad, explicando un poco sobre cuál es la dinámica y cuál es el contexto en el cual se desarrolla la tecnología, reflexionando en cuanto a cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos, cómo debemos actuar a la luz de la palabra y cómo en esa forma de vivir como cristianos nos enfrentamos a este mundo tecnológico. Pero nuestro trabajo, nuestro llamado de parte del Señor no es solamente a contar lo que en el mundo está pasando, a dar conferencias o charlas de manera técnica y mostrar cifras, estadísticas, resultados, porque tenemos que reconocer que incluso nosotros como cristianos somos los que llegamos después a esos estudios. Yo personalmente busco mucho literatura cristiana con el tema y tengo que confesarles que no he encontrado mucho todavía. Llegamos tarde. Pero hay algo para lo cual nosotros sí llegamos muy temprano, gracias a Dios. Y es en la comprensión de la palabra. Así que durante estos días he hecho ese ejercicio. Les he mostrado los estudios científicos, académicos, ¿cierto? De los resultados de investigación, de trabajo, de empresa. Pero también he venido a la palabra para que en ella encontremos luz, porque la palabra es luz y ella es relevante, ella es pertinente, no es desactualizada. Ella nos habla hoy, a nuestra vida hoy, en las características de hoy. Así que hoy, en estos dos servicios, vamos a predicar la palabra. Porque esta palabra que es vida y que es alimento a nuestras vidas, también nos da luces de cómo debemos vivir con la tecnología. Mis queridos hermanos, déjenme decirle algo, el problema no es que Dios hable. Dios habla de múltiples formas. El problema no es que Dios hable. Esta mañana, un momentico, estábamos hablando con el pastor, ¿no? Algunas experiencias de cómo Dios nos ha hablado. El problema no es que Dios hable. El problema es que le escuchemos y le obedezcamos. Así que con esa convicción quiero pedirle por favor que incline su rostro y que en esta hora ore al Señor pidiéndole que le hable a través de su palabra. Señor, te doy toda la gloria a ti, te doy toda la honra a ti. Señor, gracias por el privilegio de estar en este lugar. Un lugar que durante 70 años ha proclamado tu nombre. Y es luz, Señor, en medio de la oscuridad. Te pido por favor que en esta mañana nos hables
Te pido por favor que en esta mañana tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser y nos hables. Te pido por favor, Señor, que esta mañana tu palabra, Dios mío, nos aliente, nos guíe, nos oriente, nos muestre el camino. Tú has prometido guiarnos, tú has prometido mostrarnos y llevarnos a toda verdad. Así que en esa convicción, Señor, así que con esa fe en que tú estás con nosotros, leemos y escuchamos tu palabra, Señor. Amén. Éxodo capítulo 32, versículos 1 en adelante. ¿Qué versión de la Escritura leen generalmente? Reina Valera. ¿Tienen nueva versión internacional? Sí, Biblia de las Américas también. Bueno, voy a leerlo en nueva versión internacional. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y tráiganlo a sus hijos y a sus hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se fueron y le quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo al pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. Y en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este pueblo es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que los sacaste de su país con la intención de matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra? Calma, por favor, ya tu enojo. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como tu herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que le había sentenciado.
Moisés volvió entonces del monte, y cuando bajó traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Y cuando Josué oyó el ruido de los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: no, lo que yo escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que yo escucho son canciones. Y cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho y lo arrojó al fuego, y luego machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Y a Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellas me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió ese becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y a Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno su espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido en este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al siguiente día, Moisés le dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero yo voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Él les perdone su pecado. Y volvió entonces Moisés para hablar con el Señor, y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacer dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve, lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en el que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así, por causa del becerro que habían hecho a Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Tremenda historia, hermanos, ¿no les parece? Tremenda historia.
Pero esta historia, que es una de las historias más conocidas de los israelitas en el desierto, esta historia es la historia de una fiesta. Y nosotros los colombianos, mis queridos hermanos, sabemos de fiestas, ¿no? Aquí en Colombia se festeja todo. Todo. Que ganó la selección Colombia, fiesta. Que perdió, fiesta. Que fue al mundial, fiesta. Que lo sacaron en la primera ronda, fiesta. Que ganó el Junior, fiesta. Incluso se inventan fiestas, ¿no? Se inventan triunfos del Junior para armar la fiesta. A mí no me gusta el fútbol, pero me parece sorprendente cómo en Colombia hacemos fiestas por todo, ¿no? Incluso hay un fin de semana, puente, en los puentes de junio de mitad de año, que se calcula que en Colombia hay aproximadamente más de 30 fiestas en un solo fin de semana. Hicieron una investigación a nivel mundial para saber cuáles eran los países más felices, y Colombia, a pesar de que vivimos en guerra desde hace 60 años, ocupó el segundo lugar. El primer lugar es una isla por allá en el Pacífico, esas paradisíacas que encuentra uno en los almanaques. Ese es el primer lugar. El segundo lugar somos nosotros, porque hacemos fiestas. Y esta historia que acabamos de leer, mis queridos hermanos, es una fiesta. Y como todas las buenas fiestas, tiene un motivo, unos preparativos, un festejo, un aguafiestas y unos peleadores. Porque si no hay pelea, la fiesta no es buena. Un motivo, unos preparativos, un festejo, un aguafiestas y unos peleadores. Así que permítame mostrarles estos 5 elementos de esta fiesta que nos narra Éxodo capítulo 32. Veamos primero que todo el motivo. ¿Cuál fue el motivo de organizar esta fiesta? En Éxodo capítulo 19, versículos 1, nos dice que los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Ustedes recordarán la historia. El pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto, ¿cierto? Dios llama a Moisés y le dice: mi hijo, hay que sacar a los israelitas. Ya ustedes recordarán la historia. Y efectivamente, después de un año de plagas y de poder de Dios, de señales, milagros y prodigios, Dios saca a los israelitas de Egipto, los hace atravesar el Mar Rojo, y 3 meses después de ese suceso, están en el monte de Sinaí. Moisés le dijo en el versículo 23 del capítulo 19, nos dice que Moisés, ¿cierto?, le dice al Señor: el pueblo no puede subir al monte porque tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. Dios saca al pueblo de la esclavitud para llevarlo a su presencia, y de una manera maravillosa se manifiesta en el monte. Pero Dios les dice: miren, si ustedes suben aquí, se me van a morir. Entonces vamos a hacer algo, Moisés. Usted suba al monte y yo hablo con usted. Y yo me voy a mostrar al pueblo. Me voy a mostrar. Entonces la gloria del Señor llegó sobre el monte Sinaí y empezó a hablarle directamente al pueblo. ¿Ustedes se imaginan eso? Miren cómo describe el texto en el capítulo 20, versículo 18, lo que estaba pasando. Dice: ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés:
háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Mis queridos hermanos, imagínense que un día el pastor Luis decide, bueno, vamos a hacer una caminata y nos vamos todos para el Cerro de la Popa, porque Dios dijo que allá nos iba a hablar. Y nos fuimos todos ahí, llegamos al Cerro de la Popa y efectivamente el Señor baja sobre el Cerro de la Popa y empieza a temblar, a tronar, a temblar y a moverse la tierra por la voz de Dios. ¿Qué haría usted? Yo haría exactamente lo que hicieron los israelitas. Bueno, Pastor Luis, Dios le dijo a usted, hermano, suba, hable con él. Pero si seguimos con esto, nosotros no aguantamos. Baje y lo que usted diga, eso es. Y así hicieron. 40 días después estamos en el capítulo 32, versículo 1. Moisés tenía 80 años de edad. Llevaba 40 días en ese monte temblando, en ese monte que tenía humo, trueno, relámpagos. Yo me imagino que los israelitas empezaron a preguntarse, a ver, ¿quién le llevó el desayuno a Moisés? ¿Quién le llevó la comida? ¿Quién le llevó un abrigo? Nadie. O sea que ese viejito de 80 años está subido en ese monte. ¿Qué le habrá pasado? Y entró en pánico el pueblo. El versículo 1 nos dice que los israelitas, al ver que Moisés tardaba en bajar, fueron a reunirse con Aarón, con el hermano, y le dijeron, mire, nosotros llevamos aquí 3 meses, aquí ya estamos esperando hace mes y medio, y el que nos sacó, el que nos dijo que nos iba a llevar, mire, ¿qué vamos a hacer? No podemos vivir en este desierto. Necesitamos salir para algún lado. ¿Qué va a ser de nuestra vida? El que dijo que escuchaba a Dios no ha vuelto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Mírenlos. ¿Qué va a ser de nuestros ganados? El que dijo que volvía no ha vuelto. Y a Aarón se le ocurrió hacer un becerro. El motivo de esta fiesta, mis queridos hermanos, fue la desconfianza en Dios. El pueblo que había visto la mano de Dios con ellos, ahora no sabía qué iba a hacer de ellos. El pueblo que había visto al Dios manifestándose de una manera sobrenatural, no sabía ahora qué iba a hacer de ellos. Es muy interesante que en medio del pánico y en medio de la desconfianza, del miedo, los israelitas piden, háganos un Dios que marche frente a nosotros. Y eso es muy importante porque resulta que en la época, primero hay que mencionar a Egipto. Egipto es la gran potencia de la época. Es la ciudad más poderosa, es la ciudad más rica, es la ciudad donde hay alimento, es la ciudad donde hay trabajo, es la ciudad de las grandes construcciones, donde hay los grandes servicios, es la gran ciudad, es la gran potencia. Todo, la Biblia está llena, cada vez que pasaba algo malo, cada vez que alguien era perseguido, cada vez que alguien tenía una dificultad mala, ¿para dónde corrían? Para Egipto. Porque era la gran potencia. Y Egipto era la gran potencia porque en aquella época se creía que si una nación tenía un Dios poderoso, esa nación era próspera. Entonces, ¿qué hacían los egipcios y qué hacían todos los pueblos de aquella época? Construirse en dioses. Entonces los egipcios tenían diferentes dioses, tenían muchos dioses. Los estudiosos de la escritura afirman de que cada una de las plagas
era un juicio contra uno de los dioses que ellos tenían. Que la muerte del primogénito del faraón era un juicio contra el faraón mismo, porque aún el faraón era un dios. Y así hacían todas las naciones. En Canaán hacían exactamente lo mismo. Ustedes van a encontrar en Levítico, en Números, aún en Deuteronomio, dando la explicación por qué los israelitas deben ir a Canaán. Porque los dioses de Canaán son terribles. Tenían un dios que se llamaba Moloc. Y era un dios hecho de metal, hueco por dentro, lo echaban candela y sobre los brazos colocaban niños. Y esa era la forma de sacrificar. Así que los israelitas, frente a la desconfianza a Dios, frente al miedo, frente a la zozobra, piden ser igual que las otras naciones. Entonces le dicen a Moisés: Moisés, háganos un Dios que vaya delante de nosotros. Entonces los israelitas ya estaban pensando salirse del Sinaí. Dejemos allá a Dios que esté hablando con el viejito que no sabemos qué le pasó, y usted y yo nos vamos. Y vamos a construirnos un Dios que vaya delante de nosotros. Un Dios que podamos moldear. Un Dios que podamos manejar a nuestro antojo. Un Dios que no nos asuste. Un Dios que no nos dé miedo. Un Dios que cuando nos hable no nos haga temblar por dentro. Un Dios que podamos llevarlo a donde yo quiera ir. Los motivos de esta fiesta fueron el miedo, la desconfianza y la manipulación. Fue el deseo de ser independientes. Fue el deseo de tener el control. Esos fueron los motivos de esta fiesta. Miremos los preparativos. ¿Cómo fueron los preparativos de esta fiesta? En Éxodo capítulo 3, recordarán ustedes el pasaje, que Moisés está en Sinaí, precisamente, pero está con su suegro Jetro, con su esposa, con sus hijos, y está pastoreando las ovejas de su suegro. Y aparece en medio de su jornada de pastoreo una zarza ardiente, y Dios le habla directamente a Moisés y le dice: Moisés, necesitamos sacar al pueblo de Egipto. Ustedes recordarán que Moisés le dice: no, pero es que yo hablo mal, no hay problema, no, pero es que yo no sé qué hacer, no, es que no hay problema con eso, yo voy delante de ti. Pero en ese discurso, en ese diálogo entre Dios y Moisés, déjenme leerles lo que dice el versículo 20 del capítulo 3. Está hablando Dios y le está diciendo a Moisés los planes que tiene con el pueblo. Dice: entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir, pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Oiga pues, toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas, y así despojarán ustedes a los egipcios. Miren qué tan tremendo el plan de indemnización que tenía Dios. Mis queridos hermanos, nosotros nunca vamos a entender lo que significaba la esclavitud en esta época. Incluso los procesos de esclavitud más cercanos que tuvimos hace 200 años con la colonización no alcanzan a la magnitud de la esclavitud de esta época. En esta época los esclavos literalmente los levantaban a rejo. Si una mujer, recuerden Éxodo cómo arranca, diciendo que si tenía un hombre varón, ¿qué hacían con él? Le mataban al hijo.
Y si tenían una mujer, ¿qué hacían? Se la casaban a otro, se la entregaban a otro. O sea que había dolor, había muerte, había incertidumbre, había tristeza. Esa era la esclavitud y fue durante 430 años. Quiere decir que más o menos 4 a 5 generaciones. Quiere decir que el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo habían vivido en esa esclavitud. Usted se puede sentir cansado en su trabajo, usted puede sentir que lo explotan, usted puede sentir que abusan de usted, usted puede pedir un iPad y hacer paro. Pero mi querido hermano, jamás va a vivir usted la esclavitud que está describiendo este pasaje. Usted puede sentirse explotado, pero usted sabe que sus hijos son libres. Y que usted trabaja y que sus hijos de aquí a mañana pueden hacer algo totalmente diferente. En este pasaje no. La vida de estos israelitas no era esa. Y Dios llama a un hombre para que saque a ese pueblo y le dice: no se preocupen por su futuro y por qué le van a dar a sus hijos. Porque yo tengo un plan de indemnización preparado para ustedes. Todas esas lágrimas, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, esa falta de esperanza en el futuro de sus hijos, no se preocupen, porque sus hijos van a tener que vestir, porque sus mujeres van a tener joyas. ¿Ustedes se imaginan una mujer que había sido esclava durante 30, 40 años y que ahora era libre y ahora vestía? Y más encima de eso tenía joyas. Ni su mamá, ni su abuelita, ni su bisabuela nunca habían vivido eso. Pero ¿qué pasó en Éxodo capítulo 32? Frente al miedo, la desconfianza en Dios, frente al deseo de manipular a Dios, nos dice la Escritura que arrancaron el oro de las orejas de sus mujeres y de sus hijas. Cogieron lo que Dios les había dado, cogieron la indemnización que Dios les había preparado, cogieron los recursos que Dios les había dado para ellos y para sus hijos y se hicieron un ídolo. Lo sorprendente también es que entre el capítulo 19 y el capítulo 32, Dios le está diciendo a Moisés lo que quiere con el pueblo. ¿Y saben qué querían? Construir un tabernáculo. Dios quería que en medio del pueblo hubiese un lugar donde el pueblo se pudiera reunir con Dios, donde el pueblo pudiera llegar a ofrecer y a pedir perdón, donde el pueblo recibiera aprendizaje. Y todo ese tabernáculo iba a ser de cosas maravillosas, eran de oro, de pieles, de cosas lujosas, era hermoso. ¿De dónde iban a salir los recursos para el tabernáculo? Del pueblo. Y ahí lo encontramos después del capítulo 33, que sigue la explicación de quién se va a hacer. Hay un momento en que Dios le dice: bueno, vamos a hacer esto. A ver, ¿quién va a dar la ofrenda? Y salieron todos a dar las ofrendas. ¿De dónde? De la indemnización y de los recursos que Dios le había dado. Pero en el capítulo 32, después del miedo y de la desconfianza a Dios, el oro, la plata, los recursos, la indemnización, que era para los hijos y para el futuro de los hijos, que era para la obra de Dios y para el futuro de la nación, fue utilizada para construirse en un ídolo, un becerro. Y arrancó la fiesta, el festejo. Versículo 5: mañana haremos fiesta al Señor y honor al Señor.
Versículo 6, luego el pueblo se sentó a comer y se entregó al desenfreno. Versículo 6, se entregaron a la fiesta, se entregaron al descontrol. Ya no había miedo, ya no había temor, ya no había incertidumbre. Ya no importaba que la mamá estuviera llorando porque ya no tenía recursos, tampoco importó que los hijos no tuvieran futuro. No, ahora no importa nada de eso. Ahora lo que importa es que estamos felices. Tenemos el Dios que queremos. Ahora vamos a ir donde nosotros queramos y vamos a proclamar que esto que nosotros hicimos es lo que nos ha sacado adelante. Que esto que nosotros hicimos es lo que le va a dar futuro a nuestros hijos. Y se entregó al desenfreno. Tremenda fiesta armaron. Comida, bebida y desenfreno. Pero lo maravilloso de este pasaje, mis queridos hermanos, es que nos presenta el aguafiestas. ¿Y saben quién es el aguafiestas? Dios es el aguafiestas. Dios es el que mira la situación del pueblo y tiene que decirle a Moisés: Moisés, un momento, pare de escribir, porque este pueblo que tú lideraste y nos has traído hasta aquí, este pueblo en menos de 3 meses ya está haciendo algo totalmente abominable delante de mí. Se está comportando como la nación de lo cual yo la saqué. Se está comportando como las naciones a las cuales yo los voy a llevar. Y si yo juzgué a Egipto por su pecado y su maldad, y voy a juzgar al cananeo por su pecado y su maldad, este pueblo no tiene excepción. Así que Moisés, esto se acabó. Esta fiestecita se acabó. Y Dios dice unas cosas tremendas en este diálogo con Moisés. Dios le dice: Moisés, voy a acabar con el pueblo y voy a arrancar con usted. Él es Dios. La promesa se seguiría cumpliendo. A Moisés es descendiente de Abraham, de Israel, de Jacob, de Isaac y de Israel, de Jacob. Así que la promesa se sigue cumpliendo. Bueno, hay que esperar otros 400 años para volver a tener la cantidad de gente que tenemos ahora. Pero aquí no hay problema, Dios soy eterno. Así que aquí vamos a volver a arrancar. Pero maravillosamente Moisés entiende la problemática, entiende el problema y le dice: no, Señor, no, espere, por favor, no, espéreme, no hagas eso. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de allá para destruirlos. ¿Qué vamos a hacer después? No. Espéreme, por favor, espéreme y yo bajo. Espéreme y yo bajo y arreglamos el problema. A ver qué. Espéreme, por favor, espéreme. Y se baja Moisés. En el camino se encuentra Josué, que era el que siempre andaba con él a la orilla del monte. Y Josué, bastante inexperto, que dice: uy, como que se armó la pelea. Y Moisés: no, mijo, ¿cuál pelea? Aquí lo que hay es un fiestononón. Y se baja Moisés. Y nos dice el texto que cuando ve Moisés el becerro y entiende lo que está pasando, coge las tablas y las rompe. Es muy interesante porque en aquella época no hay notarías. Entonces los contratos se hacían en tablas y las horneaban y ahí quedaba el registro de lo que estaba pasando. Pero el texto me dice que las tablas eran hechas de Dios y la escritura era hecha de Dios. Era el pacto de Dios. Y Moisés entiende
esta idolatría, ese becerro de oro, ese Dios que se construyeron, nada tiene que ver con la relación con Dios. Y la rompe. Y después hace lo que los pueblos hacían. Cuando un pueblo iba y peleaba con otro pueblo, destruían la ciudad y destruían sus dioses. Los volvían polvo, los echaban en el agua, se los daban a beber a la gente. Y era la forma de decirles físicamente: tu Dios no significa nada. Tu Dios termina en la letrina. Así que Moisés hace exactamente lo mismo. Destruye el becerro, lo vuelve polvo, lo echa en agua, se los da a beber para decirles: mire, lo que ustedes hicieron no solamente rompe la relación con Dios, sino que no significa nada. Y confronta al líder, ¿no? ¿Qué te pasó por la cabeza? Aarón, usted se dio cuenta de todo lo que Dios hizo con su vida, con la vida de este pueblo. Usted fue testigo, usted me acompañó de Faraón. Usted se dio cuenta todo lo que Dios hizo por este. A usted, ¿qué se le pasó por la cabeza? ¿Y qué le dijo Aarón? Ay, yo no sé. Yo ni me di cuenta. Ellos vinieron y me pidieron eso, y yo les dije: a ver, pues hagamos una vaca, y salió el becerro. Pero yo, nada. Yo soy inocente. Y Moisés hace algo tremendo. Se para en la puerta del tabernáculo de reunión, en la tienda de reunión, se para ahí y dice: el que esté con el Señor, que venga. ¿Y quién sale? Los levitas. Estos son los peleadores de la fiesta. Los levitas. Aarón es cabeza de familia de los levitas. Aarón también es viejito. Recuerden que es hermano mayor de Moisés. Así que cuando en la primera parte del texto nos dice que Aarón tomó el oro, lo fundió, lo cinceló y le dio forma al becerro, no es Aarón literalmente. Es como cabeza de familia el que está haciendo las cosas con las manos de su familia, los levitas. Y Moisés hizo lo que los políticos colombianos en su mayoría hacen. Todo fue hecho a mis espaldas. Yo no sabía. Mis queridos hermanos, salieron los peleadores. Salieron los peleadores. Los levitas, los que habían hecho el becerro, salieron a decir: sí, hicimos mal. Y la tremenda palabra, ¿no? Vaya, recorran el campamento y juzguen como se juzgaba en aquella época. Ese día, lo que comenzó en fiesta, terminó con tragedia. Padres que perdieron a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, esposos que perdieron a sus esposos, esposas que perdieron a sus esposos. Terminó la fiesta. Hermanos, hoy vivimos en la fiesta tecnológica. Recuerden el 25 de diciembre. Todo el mundo está feliz. Vivimos en las fiestas tecnológicas de amor y amistad. Los esposos felices porque le dieron a sus esposas un celular. Vivimos en la fiesta tecnológica de los cumpleaños.
Vivimos en la fiesta tecnológica donde todo lo solucionamos regalando tecnología. El papá que estuvo ausente ahora se siente feliz porque regaló lo último en tecnología. La mamá ahora se siente contenta, satisfecha porque su casa tiene lo último en electrodomésticos. Y vivimos en la fiesta tecnológica. ¿Cuál es el motivo? Miedo. ¿Qué será de mis hijos? Si yo no les doy esto, si yo no les doy aquello, ¿qué será de ellos? ¿Cuál es el motivo? Control. Tengo que darle un celular a mi hijo porque yo necesito que él me llame, porque yo necesito saber dónde está, a qué hora está, con quién está. Porque el que cuida a mi hijo no es Dios, ese celular, soy yo. Control. ¿Cuál es el motivo? Orgullo. Necesito que alguien mire lo que yo tengo y lo que Dios ha hecho. Satisfacción, realización. Yo soy el que me he hecho esta vida. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi estudio, mi preparación. Y necesito con aparatos demostrarlo. ¿Cuáles son los preparativos? Los recursos de la familia. No ahorramos pensando en la universidad de nuestros hijos, sino nos endeudamos para comprar lo último en tecnología. Nos encantan que los bancos nos llamen a ofrecernos tarjetas de crédito y nos encanta ir a los supermercados y a las grandes superficies a pasar esa tarjeta de crédito y a comprometer el trabajo de los próximos 2 o 3 años para tener lo último en tecnología. Compras un celular que hoy en día vale 2 millones de pesos, al cabo de un año no le dan ni el 50% de él. Al cabo de 2 años, porque ya la empresa ha sacado otras 2 ediciones, no le dan ni el 30% de los intereses que pagó. Así que los que están terminando ahorita de pagar el iPhone 6, no tienen ni el 30% para comprar el iPhone 8. Pero cuando llegan las matrículas de los muchachos, cuando el muchacho llega a entrar a la universidad, ¿qué decimos? No hay plata. Porque nunca ahorramos y nunca pensamos en el futuro. Hay que hacer algo en la iglesia, hay que hacer algo para extender el reino, hay que apoyar a un misionero. No hay plata. ¿Por qué? Porque estamos pagando deudas. ¿Y por qué estamos pagando deudas? Porque nos endeudamos para comprar cosas. Para comprar el televisor más grande, para comprar el sofá más grande, para comprar el celular más grande, para comprar el iPad más grande, para comprar el computador más grande. Cosas. Pero déjeme decirles y déjeme terminar con esto. Dios sigue siendo el aguafiestas. Dios sigue siendo aquel que mira tu vida y te dice, no, esa no es la forma de vivir. No, tu vida no tiene que estar amarrada a los objetos. Tu propósito de vida no es que tengas el último carro, que tengas la última casa, que tengas el último celular. No, esa no es la forma de vivir. Porque maravillosamente el Dios que lo sabe todo, el Dios que es bueno, el Dios que es perfecto, el Dios que quiere que vivas como tú, maravillosamente Dios sigue siendo el aguafiestas. Y hay una noticia aún más grande. Hoy tenemos a uno que es más grande que Moisés. A uno que siendo igual a Dios no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo para nacer en un pesebre y morir en la cruz para que usted y yo fuéramos libres. Tenemos uno más grande que Moisés. Y se está parando en esta mañana para preguntar, ¿quién está con el Señor?
¿quién está conmigo? ¿Quién quiere que realmente su vida sea dirigida por mí? Por mis propósitos, por mis planes, por el Evangelio precioso. Uno más grande que Moisés, mis queridos hermanos, descendió para derribar nuestras idolatrías y darnos una nueva vida y un nuevo propósito. Pero ahora, gracias a eso, no tenemos que sacar la espada, no tenemos que ir a acabar con todo, pero sí nos está pidiendo que demos la pelea. Mis queridos hermanos, tenemos que dar la pelea. Tenemos que dar la pelea frente al consumismo. Tenemos que dar la pelea frente al materialismo. Tenemos que dar la pelea frente a aquellas ideas que nos dicen que usted y yo somos lo que tenemos. Eso no es cierto. Tienes que dar la pelea en tu hogar. Tienes que dar la pelea con tus hijos. Cuando tu hijo te haga pataleta porque te está pidiendo lo último en tecnología, tú tienes que decirle: no, hijo. Tú no eres lo que tienes. Tú eres lo que otro ha hecho por ti. El otro murió por ti. Jesús murió por ti. Y tú eres eso, un hijo de Dios. Las cosas van, las cosas vienen. Tenemos que dar la pelea. Esposos tienen que dar la pelea. Cuando en sus trabajos les pidan que esté conectado todo el tiempo, usted tiene que decir: no. ¿Por qué? Porque yo soy libre de la esclavitud. Porque yo no tengo que vivir trabajando, porque tengo un Dios que me lo da todo a su tiempo. Porque Él no necesito que mi vida esté llena de cosas. Yo puedo vivir con lo necesario. Y Dios quiere y Dios me puede dar lo necesario. Tengo que dedicarle tiempo a mi familia. Tengo que dedicarle tiempo a mis hijos. Esposas tienen que dar la pelea. Tienen que dar la pelea cuando los mensajes de WhatsApp llegan a toda hora. Y decir: no, hoy es tiempo para estar con mi esposo. Hoy es tiempo para estar con mis hijos. Y jóvenes tienen que dar la pelea. Porque te quieren esclavizar. Te quieren decir que las redes sociales, el celular, el internet, todo debe girar en torno a eso. Tienes que dar la pelea y decir: no, yo no necesito estar pegado a toda hora, porque yo necesito tener una relación con Dios, necesito tener una relación con mis padres, necesito crecer y aprender y tener una relación conmigo mismo. Tenemos que dar la pelea, mis queridos hermanos. Y la promesa de Dios fue la promesa que el Señor nos dijo: yo volveré, pero mi espíritu va delante de ustedes. Tenemos que dar la pelea. ¿Qué les parece si oramos? Oremos al Señor. Y mira cómo estás delante de Dios. ¿Cuál es tu condición? ¿Dónde estás? ¿Te has querido construir un ídolo? ¿Estás definiendo tu vida por ese ídolo? Esta mañana, el Dios que interviene en tu vida te quiere dañar esa fiesta. Maravillosamente, Él interviene en nuestras vidas y viene a dañarnos la fiesta. Gloria a Él por eso. Así que órele al Señor en esta mañana y pídale por favor que le ayude, que le dé sabiduría. Dígale: Señor,
Perdóneme. Perdóneme. Realmente he perdido el horizonte, he perdido el camino. Perdóneme. Pero te pido por favor que me ayudes. Pídale perdón al Señor por las deudas, por las cosas, por lo material. Y haga compromisos con Dios en esta mañana. El Señor puede ayudar a cubrir las deudas, pero tienes que comprometerte a no endeudarte para comprar cosas materiales. Pídele al Señor sabiduría para administrar lo que Él te ha dado, para tus hijos, para tu casa. Dile en esta mañana: yo estoy contigo, Señor, y quiero caminar contigo. Aunque me dé pánico, me dé miedo, no sepa para dónde vamos, yo quiero aprender a esperar en ti y a confiar en ti. Señor bendito, te adoro, Dios. Gracias por aguarnos la fiesta. Gracias, Señor, por intervenir en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas vivir a nuestro antojo, sino que vienes a nuestra vida para transformarla. Ayúdanos, por favor, a dar la pelea. Ayúdanos a decir no. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a no endeudarnos por cosas. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de tus recursos. Ayúdanos, Señor, a tener un propósito real. Tus propósitos.